Hola amigos y hermanos, les doy la bienvenida. Como ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, mi nombre es Adán y en esta ocasión quiero traer una historia que está en el Antiguo Testamento. A todos nos gustan las historias, a todos nos gusta la trama, a todos nos encanta saber cómo termina todo. De hecho, nosotros tendemos a identificarnos mucho con el que sufre y estamos en contra de los malvados. No sé por qué en realidad, pero así pasa. Y en esta historia traigo un personaje del Antiguo Testamento, una mujer. Sí, en el Antiguo Testamento solo se mencionan dos mujeres. Y en esta ocasión traigo la historia de Ruth. Versiones antiguas y traducciones modernas coherentemente titulan el libro de esta manera, debido a Ruth la heroína. La heroína moabita, quien se menciona por nombre dos veces en ese libro. En el capítulo 1, versículo 4 y en el capítulo 4, versículo 13 del libro de Ruth. Solo, como dije, solo dos libros en el Antiguo Testamento tienen nombre de mujeres, Ruth y Esther. En el Antiguo Testamento no se vuelve a mencionar a Ruth, mientras que en el Nuevo Testamento la menciona una sola vez en el contexto de la genealogía de Cristo en Mateo 1, versículo 5. Es muy probable que Ruth venga de una palabra moabita o hebrea que quiere decir amistad. Ruth llegó a Belén como una extranjera en el capítulo 2, versículo 10. Se volvió una sierva, capítulo 2, versículo 13, y se casó con el rico Booz, en el 4, versículo 13. Y fue incluida en el linaje humano de Cristo, Mateo 1:5. La tradición judía apunta a Samuel como el autor, lo cual es posible debido a que no murió, Primera de Samuel 25:1, hasta que hubo ungido a David como el rey escogido de Dios, Primera de Samuel 16:6 al 13. No obstante, ni las características internas ni el testimonio externo identifican de manera conclusiva al autor. Esta exquisita historia, con mucha probabilidad, apareció poco antes o durante el reinado de David en Israel, en el año 1011 al 971 a.C., ya que David es mencionado en Ruth 4, 17 al 22, pero no Salomón. Podría decirse que esta pequeña historia es lo que la Mona Lisa es a las pinturas, Ruth lo es a la literatura. Y con esta pequeña introducción, quiero que leamos el primer capítulo y nos quedemos ahí en su primer capítulo. Ya que Ruth es un libro muy corto, solo tiene 4 capítulos, es un libro muy corto, podríamos leernos ese libro en una sola sentada. Es decir, si te sientas a leer la Biblia, Ruth te lo puedes leer en 15 o 20 minutos. Pero cuando te introduces a la historia, te das cuenta que ese libro tiene muchas cosas más que puedes encontrar si te sientas y meditas en él. Y en esta historia quiero hacerla en 4 partes, desglosando el libro de Ruth capítulo por capítulo y hacer de cada capítulo una pequeña enseñanza que nos pueda dar a entender que Ruth es más que solo 4 capítulos. Y como dije, con esta pequeña introducción, quiero que vayamos al primer capítulo y leamos el primer capítulo. Yo no lo voy a leer, pero yo lo voy a desglosar, yo lo voy a tratar de exponer.
Entonces, vamos al libro de Ruth, leemos esos capítulos, es el primer capítulo, que creo que son 22 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En los días que gobernaban los jueces, este relato inicia en los últimos días de los jueces, un periodo de 400 años de anarquía y opresión, cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores a quienes Dios levantó periódicamente cuando la nación le buscaba nuevamente. Hombres notables entre los jueces estaban Gedeón, Sansón, Débora. Cada uno de estos fue levantado por Dios, no para gobernar como rey, sino para dirigir a Israel durante un tiempo difícil. Después volvían a la oscuridad. Los días en que gobernaban los jueces eran, de hecho, días oscuros para Israel, un periodo que se caracterizaba por la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25. Un varón de Belén. En esos días un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab por causa del hambre. Belén era un área para la agricultura. El nombre de la ciudad significa casa de pan, pero los tiempos eran difíciles, por lo tanto se fue a la tierra pagana de Moab. Para llegar ahí, él tuvo que caminar a través de la desolada Jericó, pasar por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, cruzar el río Jordán hasta llegar a la tierra de Moab. Esto definitivamente era dejar la tierra prometida de Israel y regresar al desierto del cual Dios los había sacado cientos de años antes. En definitiva, estos eran pasos dados en la dirección incorrecta. Hambre en la tierra. Dios específicamente había prometido que siempre habría abundancia si Israel era obediente. Por lo tanto, hambre en la tierra significa que Israel como nación no estaba siendo obediente al Señor. Deuteronomios 11, 13 al 17. Fue a morar. Esto significa salir con la intención de regresar. El siguiente versículo nos dice que el nombre del hombre era Elimelech y que su intención de que fuera una visita corta se convirtió en 10 años. 10 años llenos de tragedia, y Elimelech nunca regresó a Israel. El nombre de Elimelech significa Dios es rey. Pero él realmente no vivía como si Dios fuera su rey. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Murió Elimelech, marido de Noemí. Cuando Elimelech y su familia llegaron a Moab, no encontraron tal vez una vida fácil. Pronto Elimelech murió y su esposa Noemí tuvo que cuidar a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Es difícil decir si esto fue por mano directa de Dios como juicio contra ellos. En ocasiones es difícil discernir
por qué suceden cosas trágicas, lo que es cierto es que el cambio de paisaje no mejora las cosas. En ocasiones pensamos que nos podemos ir y dejar nuestros problemas, pero nos damos cuenta que los problemas se vienen con nosotros. No importa a dónde vayamos, siempre los llevas contigo. Así que los mismos problemas continúan en un lugar diferente, pero continúan. Tomaron para sí mujeres moabitas, Malón y Kelión, crecieron y tomaron esposa de entre las mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. Una vez más, esto no era en obediencia a Dios. Dios había mandado a los israelitas que no se casaran con gente de la nación pagana que les rodeaba. Tiempo después también los dos, Malón y Kelión, conforme pasó el tiempo, unos 10 años, murieron los hijos de Noemí. Así que ahora habían 3 viudas sin hijos. Noemí y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. El ser una viuda sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. No tenía a nadie que la sustentara y tenían que vivir de la generosidad de los extraños. Noemí no tenía familia en Moab, ni nadie más que la apoyara. Era una situación desesperante. Pronto se da cuenta que debe regresar a Judá. Las 3 viudas emprenden el regreso a Judá. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Jehová había visitado a su pueblo desde lejano Moab. Noemí escuchó que Jehová estaba haciendo cosas buenas en Israel. Ella quería ser parte de las cosas buenas que Dios estaba haciendo. Nuestra vida con Dios debería hacer que los demás quisieran regresar al Señor. Solo con ver nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, debe ser algo que haga que los demás digan: yo quiero eso también. Yo quiero caminar así, de la manera que este hombre camina, en rectitud. Salió pues del lugar donde había estado. Esto alejó a Noemí de mucha otra gente. Muchos escuchan de las cosas buenas que Dios hace en las vidas de los demás y solo desean poder tener algo de eso, en lugar de en realidad salir y proponerse recibirlo. Noemí no pudo haber quedado en Moab toda su vida deseando que las cosas fueran diferentes, pero ella hizo algo para recibir lo que Dios tenía para darle. Versículos 8 y 9. Noemí les pide a sus nueras que regresen a Moab. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El sentido común indica que esto era lo correcto. Orfa y Ruth tenían lazos familiares más fuertes en Moab que con Noemí, por lo que era más sensato quedarse en Moab que ir a una tierra nueva, Israel, con Noemí. Jehová haga con vosotros misericordia. Os conceda Jehová que halléis descanso. Con estas palabras Noemí las bendijo. Ella oró para que ellas volvieran a casarse, cada una en casa de su marido.
Si escuchamos con atención, en el siguiente versículo vemos una clara definición de lo importante que es el matrimonio. Con palabras muy claras, esta mujer describe el matrimonio como un lugar de descanso. En Ruth 1:9, Noemí describe el matrimonio como un lugar de descanso. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. La intención de Dios es que cada matrimonio sea un lugar y una fuente de descanso, paz y refrigerio en la vida. Las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Este sentimiento es evidente de la real relación de amor entre Noemí y sus nueras. Noemí ruega a sus nueras que permanezcan en Moab y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová salió contra mí. Tengo yo más hijos en el vientre. De acuerdo a las leyes antiguas de Israel, si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos del esposo muerto era responsable de actuar como padre sustituto y proveer con un hijo. Noemí aquí está diciendo que no tiene otros hijos para dárselos a Orfa y a Ruth. La mano de Jehová ha salido contra mí. Esto obviamente pesaba sobre el corazón y mente de Noemí. Ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes, probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas. Probablemente Noemí sintió una culpa particular. Probablemente ella fue la que insistió en que salieran de Israel y la que insistió en que sus hijos se casaran. La mano de Jehová ha salido contra mí. A pesar de este sentimiento, Noemí se regresa a la tierra de Israel y a su Dios, aunque sentía que la mano de Jehová ha salido contra ella. No tuvo amargura contra Dios. Ella volvió a él arrepentida, sabiendo que la solución es acercarse a él, no alejarse de él. Noemí no acusó a Dios de hacer algo contra ella. Ella reconoció su control total sobre todas las circunstancias. De hecho, era una expresión de confianza en él. Si Noemí hubiese estado enojada o amargada contra Dios, probablemente se hubiera ido para otro lugar, lejos de Dios, del Dios de Israel, y no de regreso hacia él. Por el contrario, ella mostró que confiaba en la soberanía de Dios y sabía que a pesar de sus calamidades personales, Él es un Dios bueno que bendice. Lo que Noemí no podía ver es que la mano de Dios estaría sobre ella en poco tiempo. Nunca habrá razón para que nos desesperemos si pensamos que la mano de Dios ha salido contra nosotros. Si regresamos a Él, su mano estará sobre nosotros otra vez. Noemí no tenía idea ni la más mínima de cuán grandemente Dios la iba a bendecir en poco tiempo. Orfa
decide quedarse en Moab, Ruth continúa con Noemí y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Tanto Orfa como Ruth estaban conmovidas. Las dos amaban a Noemí. Las dos estaban ansiosas sobre el futuro, pero debían tomar una decisión. Y Orfa escogió quedarse en Moab, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Orfa besa a su suegra, mas Ruth se queda con ella. Llega un momento en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios, cuando tenemos que actuar. Ruth y Orfa tenían los mismos sentimientos, pero Ruth de diferente manera que Orfa. Ruth actuó de diferente manera que Orfa. Algunos se sienten contentos con tener sentimientos cristianos, sentir un amor por Dios, sentir un amor por su palabra, sentir amor por su pueblo. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Qué gusto que Dios no nada más sintió amor por nosotros, sino que de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16. Orfa besó a su suegra. ¿Qué pasó con Orfa? Por supuesto, no lo sabemos. Pero el hombre siempre ha inventado tradiciones para explicar lo que no sabe. Las tradiciones judías dicen que esta petición de Noemí fue hecha 4 millas fuera de Moab y que Orfa solo derramó 4 lágrimas cuando consideró alejarse de su suegra Noemí. Pero los rabinos añaden que en recompensa por esas 4 millas que caminó con Noemí, Orfa tuvo 4 hijos, Goliat y sus 3 hermanos. Por supuesto, eso no se sabe, solo son especulaciones. En los versículos encontramos algo sorprendente de Ruth. En los versículos 15 y 18, la elocuente declaración de fe de Ruth. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Definitivamente esta mujer había cambiado de mente automáticamente. Definitivamente esta mujer había dado la vuelta completa a su mente. He aquí tu cuñada se ha vuelto. Noemí hizo todo lo que pudo para desanimar a Ruth de que regresara, por desanimar a Ruth de que no regresara con ella a Israel. No era que Noemí no quisiera que Ruth viniera, pero no quería que lo hiciera por conveniencia. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Este era una noble, a un increíble compromiso
de amiga a amiga. Pero el compromiso de Ruth hacia Noemí iba más allá. Y tu Dios será mi Dios. Esto era más que un cambio de dirección. Ruth estaba dispuesta a abandonar a los dioses moabitas con los que creció y aceptar al Dios de Israel. Ella estaba decidida a seguir al Señor. Esta mujer gentil, una vez lejos de Dios, se había acercado a Él. Y tu Dios era mi Dios. Aquí nos muestra que la relación que Noemí tenía con Dios había impactado a Ruth. Esto es notable ya que Noemí no había tenido una vida fácil. Ella había enviudado, perdido a 2 hijos y pensaba que ella era la causa de cada calamidad por su desobediencia. Sin embargo, aún así, ella honraba y amaba al Señor. La gente debería poder ver tu vida como Ruth vio la de Noemí y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios. Quiero acercarme a ese Dios al cual tú te has acercado. Tu confianza en Dios y el voltear a Él en tiempos difíciles será con frecuencia lo que atraerá a otros al Señor. Tu Dios, mi Dios. Ellas vivieron mucho tiempo juntas, se conocían muy bien, pero Noemí nunca pudo convencer a Ruth de confesar lealtad al Dios de Israel. Sin embargo, en cuanto Noemí dijo, regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos, Ruth se unió a ella. Si piensas que vas a persuadir a amigos y familiares a venir a Jesús con tu alejamiento de Él, estás muy equivocado. Únicamente el estar cerca de Él lo logrará. Para que otros puedan conocer o puedan acercarse a Dios, tú no vas a convencer a nadie tratando de alejarte de Él o viviendo una vida desenfrenada. Vas a convencer a otros con tu propio testimonio, la manera en que tú vives, la manera en que tú hablas de ese Dios, la manera en que tú amas a ese Dios o adoras a ese Dios. Y mucho menos nunca ganarás a alguien para el bien cediendo al mal. Lo que tiene el mayor poder en la familia y en el mundo es una decisión por Cristo y su verdad. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ruth tenía poco conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sabía que era un Dios de justicia, por lo que se le podía llamar y confiar en esta promesa. Noemí y Ruth regresan a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Era un largo camino desde Moab a Belén y la mayor parte era de su vida. Podemos imaginarnos a Ruth en el camino preguntando a su suegra acerca del Dios que acababa de confesar, acerca del Dios de Israel. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Belén era solamente una pequeña villa. Todos conocían a todos y recordarían a aquellos que se habían ido años atrás. Se dice que en Belén, en tiempos del Antiguo Testamento, si tú estabas de un lado de la vía, si eras fumador,
Si tú estabas de un lado de la vía y prendías un cigarro, podías atravesar toda la vía sin que el cigarro se terminara. Una vía muy pequeña, todos conocían a todos. No me llaméis Mara, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. El nombre Noemí significa agradable y el nombre Mara significa amargura. Con esto Noemí les dijo a los de Belén que su tiempo lejos de Israel, su tiempo lejos del Dios de Israel, no había sido agradable, sino amargo. Noemí no era una mujer farsante. Ella no iba a regresar a casa y pretender que todo estaba bien y ser agradable. Ella iba a ser honesta y decir, aquí estoy y mi vida ha estado llena de amargura. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. Noemí tenía temor al ver la mano de Dios en toda su calamidad. Noemí sabía que la tragedia que había venido a su vida no era el destino, casualidad ni mala suerte. Ella sentía que las tragedias eran un ejemplo de la aflicción de Dios porque ella no podía ver el final. Ella no podía ver el final de su plan, pero sabía que había un Dios soberano en el cielo y no pensaba que había caído en una racha de mala suerte. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones amargas, Noemí no tenía amargura contra Dios. Podemos imaginarnos a alguien preguntando a Noemí, si Dios ha lidiado contigo de una manera muy amarga, si el Señor te ha traído a casa con las manos vacías, si el Señor ha testificado contra ti, entonces ¿por qué regresaste? Ella hubiese dicho, porque quiero estar bien con Él otra vez. Las cosas han sido terribles y la respuesta no está en alejarte más de Dios, sino en acercarte a Él. Por supuesto, no todo el mundo reacciona a los problemas de la manera que Noemí lo hizo. Muchos son humillados, pero no humildes. Estos han perdido el fruto de sus aflicciones y por lo tanto son muy miserables. Noemí regresa, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así volvió Noemí. Regresó arrepentida y en honestidad ella había sentido cómo el Todopoderoso me ha afligido, pero en los siguientes capítulos, ella no sabía lo que iba a pasar en los siguientes capítulos, porque ella no estaba viendo más allá. Pero el escritor del libro, él está observando todo eso, él observó todo eso. Entonces, pero ella no, porque ella estaba en tiempo actual. Pero en los siguientes capítulos se mostrará cómo el Todopoderoso la bendecirá y tan solo ella lo hubiera podido ver. Si tan solo ella hubiese podido ver un poquito más adelante y darse cuenta cómo es que Dios obra. Nosotros en muchas ocasiones vemos lo que tenemos ahora aquí o el problema que tenemos o en la situación en la que estamos, pero no estamos viendo más adelante. Dios sí puede ver eso. Nosotros no podemos ver eso, pero Dios sí. Entonces, y llegaron a Belén. Hubiera sido fácil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. Ella había perdido un esposo, 2 hijos y una nuera. Ella había perdido todo tipo de posesiones materiales. Lo único que le quedaba era una nuera, Ruth. Pero a través de lo único que le quedaba, Dios iba a traer bendición increíble a su vida. Todo lo bueno que sucede en los próximos capítulos comienza aquí, con el arrepentimiento sincero y honestidad de Noemí. Hará una diferencia no solo en su vida, pero en la vida de su nuera Ruth.
y en el destino de la nación de Israel y en tu salvación eterna. Cuando leemos este libro, si lo leemos con atención, nos damos cuenta que la historia continúa por medio de esta mujer pagana, por medio de Ruth, por medio de esta moabita. Para Dios es posible lograr cosas maravillosas para ahora y para la eternidad si nos volvemos a Él hoy, no solo en sentimientos, sino en nuestras acciones. Él puede hacer muchas cosas en tu vida. Él puede cambiar muchas cosas en tu vida. Y con esto quiero terminar esta primera parte de esta maravillosa historia diciendo que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para bien y que en el momento no entendemos, pero si confiamos que Dios tiene el control, descubriremos que todo es para bien. Y si todavía no conoces a Cristo, amigo, mi consejo personal es que corras, porque el tiempo es corto y mañana no sabemos qué pasará. Y nos vemos en una próxima, si el Señor así nos permite.